Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra actividad de Tzavta, Centro Comunitario y el periódico Nueva Sion. Para nosotros es un gran placer tenerlos a ustedes como audiencia, por supuesto, y a nuestra querida amiga Orna Stoliar desde Israel, aprovechando justamente su noctambulidad, que nos permite hacer esta actividad. En Israel ya hay 6 horas de diferencia, o sea, Orna tiene las 12:05 de la noche en Israel, y como siempre la generosidad de ella y de la querida también Aliza Toker, que nos va a acompañar también en esta actividad sobre literatura israelí. Voy a contarles un pequeño secreto que no sé si habrán leído la parte de abajo del flyer, que contaba que van a ser 4 encuentros. En realidad son 4 encuentros pensados como un ciclo, pero que también se pueden disfrutar de manera individual. Así que cualquiera van a ir recibiendo las próximas actividades. Va a ser una actividad mensual, y por supuesto nos gustaría mucho contar con ustedes en cada una de las actividades. Estamos con una semana movida. Hoy empezamos lunes con esta actividad, la novela israelí contemporánea, escrituras y lecturas. Hoy Orna y Aliza nos van a ilustrar a el escritor, perdón, Yishai Sarid. Vamos a tener una introducción previa que ellas van a contar un poquito de qué se trata. Y en la semana, el 20 de abril, a las 18:30, presencial en en Betel, perdón, en Conde 1860, quienes pueden estar, vamos a tener una presentación exclusiva del libro Andanzas de Alicia Duchovne Ortiz. Vamos a intentar grabar esa actividad para aquellos que están en el interior del país, de la Argentina, y en el exterior puedan también disfrutar de la actividad. Y el próximo lunes, la Shoah de los Sefaradim, a las 19 horas, también van a ir recibiendo las publicidades. Así que bueno, pasamos directamente a la actividad, así que no los entretengo más. Entonces doy la bienvenida nuevamente y agradeciendo a Orna y a Aliza, les paso la palabra. A desmutearse nomás. Ahí está. ¿Me oyen ahora? Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, como bien dijiste, acá hay 6 horas de diferencia, o sea que para mí ya es martes hoy, y estamos en distintos usos horarios. Y antes de empezar con el tema de hoy, que es la novela de Yishai Sarid, yo quería hacer un breve comentario porque en los últimos 15 días murieron 2 escritores muy importantes en Israel, muy apreciados, y los dos tienen de manera directa o indirecta alguna relación con la Shoah, y me pareció que valía la pena hacer algún comentario. El primero de ellos era un poeta y traductor, Meir Wieseltier, que su propia vida tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial y con la Shoah. Él nació en Moscú en 1941. Su padre murió, que estaba incorporado al Ejército Rojo, y murió en Leningrado, en la famosa batalla. Tenía 2 hermanas bastante mayores que él, entonces la madre, la abuela, las 2 hermanas y este pequeño niño pasaron por una serie de lugares, deambulando de acá para allá, y la abuela y una hermana decidieron quedarse en Europa. La madre en la Unión Soviética fue acusada de ocuparse del mercado negro, estuvo presa varios años, y la hermana mayor con su marido y el hermanito hicieron aliyá, llegaron a Israel en 1949. Hasta que se revelaron los crímenes de Stalin y la madre salió de la cárcel y logró el permiso para salir de la Unión Soviética y llegar a Israel, ella era adolescente, o sea que se crió en la práctica con su hermana y su cuñado y sin la madre. Y de él habló de eso. Y yo elegí un poema muy breve de él que está escrito desde el punto de vista de una nena chiquita que está sola en su casa y mira un libro con fotos. Y ve cosas raras, que le llaman la atención, cosas raras, y entonces le vamos a pedir a Lisa que nos lea el texto como solo ella sabe hacerlo. Gracias y hola a todos, encantada de que estén aquí.
Papá y mamá fueron al cine y Lana está sentada sola en un sillón y mira un libro gris. Ella pasa las hojas. Tíos desnudos. Corren desnudos y tan delgados. Y también tías con la cola afuera y gente en pijama, como en el teatro. Y estrellas de David de tela. Y todos son tan feos y delgados y tienen ojos grandes como pájaros. Es terriblemente raro y tan gris. Pero Ilana tiene lápices rojos y azules y verdes y amarillos y rosados. Entonces va a su habitación y trae todos esos lápices hermosos y dibuja con muchas ganas. Todos tienen anteojos y caras graciosas. Y en especial a ese nene pelado, delgado, le hace un bigote enorme y así de rojo. Y al final del bigote hay un pájaro. Fíjense que no hay ni una palabra que tenga ninguna relación directa ni con la guerra, ni con la Shoah, ni con los campos de concentración y de exterminio, y todos entendemos perfectamente de qué se está hablando acá. Y acá hay un juego muy interesante con el punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista de una nena chiquita, ingenua, que lo que quiere es, en realidad, es cambiar la realidad, alegrar a esas personas tan tristes y tan flacas que ve en la foto, que además es un texto tan visual? Yo creo que cada uno de nosotros lo ve en su imaginación mientras lo leemos o lo oímos, y no hace falta, creo que, ni una palabra más. Y el otro autor que murió la semana pasada, Meir Shalev, que había nacido en 1948, era 2 meses menor que el Estado de Israel, y murió el 11 de abril. Él nació en Nahalal, que fue el primer Moshav, o sea, es Eretz Israel sionista, pionera, que quería recuperar la condición de trabajadores de la tierra, de agricultores, y es él empezó a escribir en prosa, él nunca escribió poemas, y el texto que yo elegí es algo muy interesante. Cuando Ezer Weizmann era presidente de Israel, viajó a Alemania en un viaje oficial y tuvo que pronunciar un discurso en el Bundestag. Y como ustedes saben, ningún presidente, ningún rey, ningún primer ministro se escribe solo los discursos. Siempre buscan a alguien que le escriba y le dicen qué quiere decir. Y Ezer Weizmann, que no era precisamente un intelectual, no era un amante del arte, y no sé cuántos libros habrá leído en su vida, pero supongo que bastantes pocos, le pidió a Meir Shalev que le escribiera ese discurso. Y Meir Shalev escribió un texto más largo. Yo elegí un pequeño párrafo que me pareció muy significativo, por lo que dice y por lo que significa, sobre todo. Alisa, por favor. Sí. Fui esclavo en Egipto y recibí la Torá en el monte Sinaí. Y junto con Josué y Elías crucé el río Jordán. Entré en Jerusalén con David y me exilié de ella con Tzidkiau. No la olvidé junto a los ríos de Babilonia, y cuando Dios hizo volver a los remanentes, soñé entre quienes construían su muralla. Luché contra los romanos y me expulsaron de España. Me lanzaron a la hoguera en Maguncia y estudié Torá en Yemen. Perdí a mi familia en Chisinau, Kishinev, y me quemé en Treblinka y me rebelé en Varsovia e hice aliá a Israel. Esta es mi tierra, de la que fui desterrado y en la que nací, de la que provengo y a la cual volveré. Y así como estamos obligados, a fuer de la memoria, a participar en cada día y cada evento de nuestro pasado, así también estamos obligados, a fuer de la esperanza, a prepararnos para todos y cada uno de los días de nuestro futuro. Y acá tenemos el pasado, toda la historia judía en más o menos 150 palabras.
y esto nos lleva directamente a nuestro tema, que es el de la memoria. Antes que nada les quiero mostrar, este es el libro del que vamos a hablar hoy, El monstruo de la memoria. Ustedes ven que es un libro muy flaquito, muy chico. Y Shai Sarid, su autor, también es miembro de una familia conocida en Israel. Yo siempre suelo decir en broma que en Israel no hay aristocracia, pero si la hubiera, esta familia merecería ser parte de esa aristocracia. Y Shai Sarid nació en Israel en 1965, estudió Derecho, trabajó varios años en su profesión, hasta que empezó a escribir textos literarios, novelas, y finalmente dejó la abogacía y se quedó con la literatura. El apellido seguramente les debe sonar conocido. Él es hijo de Yossi Sarid, que fue un político que empezó en Abodá, en el laborismo, y después pasó a lo que era Mapam y a Meretz. Fue ministro en una época en que había, si ustedes recuerdan, las catiullas que caían en Kiryat Shmona, en el norte del país. Él con toda su familia se fue a vivir en señal de identificación con la gente que vivía en esa zona, a un moshav que está muy cerca de Kiryat Shmona, que se llama Margalit. Y el abuelo de Ishai, o sea, el padre de Yossi Sarid, que se llamaba Yaakov, y cuyo apellido original era Schneider, llegó a Israel, él y su mujer, antes de la Segunda Guerra Mundial, y cuando decidió cambiarse el apellido, Sarid, como ustedes saben, en hebreo es el remanente o el sobreviviente, porque nadie de su familia que había quedado en Europa sobrevivió. Y él había sido en algún momento el director general del Ministerio de Educación. O sea, es una familia con una tradición de actuación pública. La mujer de Shai Sarid es Rachel Sion, que es la hija de Yael Dayan, que como sabemos es hija de Moshe Dayan. O sea, acá se juntan dos familias con varias generaciones de personajes conocidos. Su mujer es pediatra, sigue trabajando como médica. Y este libro tiene varias cosas muy curiosas, empezando por el nombre, por el título. El monstruo de la memoria. Nos cuesta encontrar la relación entre estas dos palabras. ¿Qué tiene de monstruoso la memoria? Y pertenece a un género con ciertas modificaciones muy particular, porque todo el libro está estructurado como una larga carta enviada al director de Yad Vashem, que es no es exactamente un museo, pero es una institución dedicada a perpetuar la memoria de la Shoah, de lo que pasó antes y de lo que significó y qué repercusiones tuvo. Todo el libro es esa carta de uno de los guías que acompañan a los grupos que hacen los viajes a Polonia y recorren los diferentes campos de exterminio. O sea, eso sería una especie de novela epistolar. Sabemos que en la historia de las novelas, desde Las relaciones peligrosas en adelante, hay novelas escritas como un intercambio de cartas entre dos personas o entre varias personas, y que muchas veces nos enteramos de quién es uno a través de lo que dice otro en otra carta. Y muchas veces aparecen los mismos temas o las mismas situaciones presentadas desde los diferentes puntos de vista según quien escribe la carta y según quién es el destinatario. En este caso, hay alguien que le escribe, alguien que la recibe, pero nosotros no sabemos qué respuesta o qué reacción tiene al leer esa larguísima carta. Y nosotros, los lectores del libro, estamos haciendo una especie de violación de la privacidad, porque estamos leyendo una carta que no está destinada a nosotros, aunque eso es parte de la ficción, y sabemos que sí, que los verdaderos destinatarios de esa carta literaria somos los lectores del libro, lo cual es un juego como las cajas chinas, esas que hay una caja dentro de otra y dentro de otra. Y al mismo tiempo es algo que en literatura se llama una novela de tesis,
O sea, una novela que en la ficción literaria y en la historia que se narra y que se presenta, hay una intención deliberada del autor de presentar una tesis, o sea, su postura ideológica, que en la mayor parte de los casos es o una ideología política o una ideología religiosa. En la literatura española el ejemplo más claro que se me ocurre es el de Miguel de Unamuno, con una novela también breve que se llama San Manuel Bueno Mártir. Son novelas que plantean dilemas o problemas existenciales, filosóficos, y en las que el autor expresa su opinión. En este caso, el tema en cuestión no es la memoria del Holocausto, sino los viajes a Polonia, sobre todo con jóvenes. Y Jay Sarid, el autor, él mismo viajó cuando era alumno de escuela secundaria, a la Marcha por la Vida, cuando estaba en el ejército también envía grupos de jóvenes, y después en algún momento fue acompañante o guía de estos viajes. El planteo de esta novela es que el personaje del libro que le escribe la carta al director de Yad Vashem es un estudiante de historia que está haciendo su doctorado, y el trabajo de guía que acompaña a los jóvenes a las visitas a los campos en Polonia es una especie de complemento mientras está dedicando la mayor parte de su tiempo a la tesis de doctorado, y como una forma de ganarse la vida, o una parte de ella. Y él siente que poco a poco esa historia y esa situación se va apoderando de su vida, y en algún momento decide que quiere dejar de hacer ese trabajo, y ese es el momento en que se sienta a escribir la carta al director de Yad Vashem. El libro está escrito de una manera que uno empieza a leerlo y no puede dejarlo, y es muy probable que a cada lector en otro momento le despierte cierta incomodidad, porque incluye unas cuantas frases irritativas, que no todos estarán de acuerdo. Justamente en estos últimos 10 o 15 días, vuelve a surgir en Israel el tema de los viajes a Polonia. Durante los años de los sucesivos cierres y cuarentenas por el COVID, se suspendieron los viajes, obviamente. Y ahora, cuando Israel quiso reanudarlos, el gobierno polaco impone condiciones, sobre todo con respecto a dos temas claves. Uno, ¿quiénes van a ser encargados de la seguridad de los participantes en estos viajes? Israel insiste en que tiene que ser gente de seguridad de Israel, y Polonia insiste en que tienen que ser polacos. Y el otro es qué lugares deben visitar. Y la propuesta de Polonia pone toda una serie de lugares, y generó una discusión muy grande porque el ministro de Relaciones Exteriores actual de Israel, Eli Cohen, viajó a Polonia en un viaje muy discreto, que no tuvo trascendencia pública, y firmó un acuerdo con el gobierno de Polonia para reanudar estos viajes, y la lista de lugares que el gobierno de Polonia propone incluyen algunos museos de la memoria polaca. Polonia ciertamente fue un país ocupado por los nazis, que también padeció la ocupación, pero incluye visitas a algunos sitios que rememoran la existencia de ciertos grupos netamente antisemitas, con lo cual se desvirtúa por completo el objetivo de los viajes, porque si bien hubo polacos que ayudaron a judíos y hubo polacos que padecieron la ocupación nazi, no se puede comparar el padecimiento y la persecución y los horrores que sufrieron los judíos en Polonia o en otros países. Por lo cual es un tema que el libro lo habíamos elegido antes de que se despertara toda esta polémica en Israel, pero resultó como si nos hubieran estado esperando para desatarla. Y me gustaría que Alice ahora leyera el primer párrafo del libro, que está traducido al español, así que podrán leerlo después, quienes tengan interés, porque esto nos da
una especie de ventana a lo que va a venir a continuación. Alisa. Bueno, sí, acá Enrique aclaró que el autor es Ishai Sarid y el libro se llama El monstruo de la memoria. Y nuestra intención es, por supuesto, alentarlos a leerlo, porque por supuesto que está en español. Así que todo el sentido de este curso que planteaba Enrique es justamente generar, ¿no es cierto?, el deseo de que ustedes se acerquen a estos autores que son tal vez un poco menos conocidos que los más renombrados autores israelíes. Entonces vamos a la primera parte. Estimado señor presidente de Yad Vashem, este es el relato de lo que sucedió allí. Me ha quedado claro que lo está esperando y también me interesa, porque usted me ha brindado su confianza. Al principio traté de mantenerme apartado del informe, de entregarlo limpia y académicamente sin involucrar mi personalidad y mi vida, que en sí mismas no son de particular interés, pero después de unas pocas frases me di cuenta de que no tendría éxito. Si las grietas que hay en mí se agrandan hasta romperse, también se perderá el relato. Usted debe saber que siempre lo he admirado. He participado de varias veces en los debates y consultas que ha realizado. Usted delegó en mí varias tareas importantes, incluido el último proyecto. No olvidaré las cosas emocionantes que me dijo en la presentación de mi libro. Lo he ayudado tanto como he podido. Pero no recuerdo haber mantenido con usted ninguna conversación trivial. No tengo ninguna queja al respecto. La carga que recae sobre sus hombros es tan pesada. Recuerdo la hermosa vista del bosque de Jerusalén desde su oficina, el olor a piedra de las paredes y la buena tela de su ropa. Siempre me vi como su fiel emisario. Veo ante mí su rostro inteligente y me dirijo a usted como al representante oficial de la memoria. Y estas últimas palabras son las que nos dan pie ahora para abrir un poco el panorama. ¿Qué significa ser el representante oficial de la memoria? ¿A quién representa? ¿El representante de qué memoria? O sea, hay infinitas teorías sobre, tal vez infinitas es un poco exagerado, pero hay muchas teorías sobre qué es la memoria, cómo se construye, qué diferencia hay entre la memoria individual, de la memoria colectiva, de la memoria nacional, cómo se transmite la memoria, quiénes deben transmitirla y quiénes deben recibirla. Es un tema casi inagotable. Y nosotros sabemos que en Israel hay muchas instituciones que tienen que ver con la Shoah, con lo que pasó, con lo que queda, con los sobrevivientes. Hay editoriales de libros, hay todo tipo de material audiovisual, de cursos, de charlas, de exposiciones. Entonces él dice, usted es el representante oficial de la memoria. Y nosotros nos preguntamos, ¿representante ante quién? ¿Y oficial? ¿Qué quiere decir oficial? ¿Hay algún representante no oficial? Y de la memoria de todas estas preguntas. A mí, yo invito, por supuesto, como siempre, a Enrique y a Lisa a que hagan sus propios comentarios también, si quieren agregar o preguntar o observar algo. Sí, yo creo que lo más interesante justamente del libro es lo que plantea respecto a la memoria con las preguntas que vos acabas de hacer, ¿no? Que tal vez sean dilemáticas, ¿no es cierto? Porque hay que ver cuáles son las respuestas y si hay respuestas concretas a eso. Ahora, con la oficialidad, digamos, cuando nosotros ponemos entre comillas, también tenemos que tener como cierta mirada un poco más profunda, ¿no? Yo viajé 2 veces a Polonia con alumnos, en un circuito que estaba organizado por Ort Israel. No era exactamente Marcha por la Vida, sino era otro circuito en otro momento.
Y es interesante justamente cómo puede impactar esa visita en los niños, ¿no? O en los adolescentes. Me tocó en el segundo viaje viajar con una escuela de chicos árabes de Ort, en Israel, lo cual fue sumamente interesante, ¿no es cierto?, el vínculo con ese grupo. Si bien los chicos dicen hay un antes y hay un después de visitar los campos, hay que tener a veces cierto cuidado con banalizar el tema, ¿no? Porque en algún momento de la novela, Isai Sarid va a plantear que un grupo de turistas lo tiene en su paquete de viaje. Es decir, viajan a otro lugar y de paso, en el paquete de viaje, tienen la visita a los campos. Con lo cual, hoy, con lo que acaba de decir Orna respecto a qué lugares se visitan, si no es poco ese análisis, si nosotros hablamos de la memoria y si nosotros hablamos de la educación y nosotros hablamos de traspasar esa memoria. Para mí fue sumamente interesante viajar, obviamente con sobrevivientes que de pronto decían en la barraca de Auschwitz, esta fue mi cama, pero al mismo tiempo se veía, ¿no es cierto?, el fuego de la vida en esas personas. O una que viajó con el que la había salvado, que los dos eran dos chicos de 15 años en ese momento. Era un polaco que la había salvado. Con lo cual hay cosas sumamente interesantes, pero también hay que tener cierto cuidado con esa banalidad, ¿no? Es decir, que la historia no se convierta, ¿no es cierto?, o estos viajes no se conviertan en algo banal. Y creo que eso es parte de lo que se pregunta Isai Sarid en la novela, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es la memoria? ¿Quién la construye? ¿Cómo la construye? ¿No es cierto? En ese sentido es que me parece muy interesante, ¿no es cierto?, de un muchacho relativamente joven, de un muchacho israelí, ¿no es cierto?, que de ser abogado se dedica luego al arte y a la literatura, ¿no? Por eso digo, ¿no? Este viaje tiene que ver con cierta erogación económica que no es poca, es decir, tiene que ver con muchísimas aristas, ¿no? Y quienes estamos en educación durante tanto tiempo, nos importa muchísimo, ¿no es cierto?, que se defina, ¿no?, de alguna manera la línea, ¿no?, la línea por la que se debe ir, la línea donde nosotros también nos comprometemos, ¿no es cierto?, con esa memoria. No casualmente estamos hablando de todo esto el día de hoy, ¿no es cierto? Así que me parece que es como una cosa muy importante. Sí, y en Israel es un tema polémico. Lo que dijo recién Alisa es muy cierto, estos viajes son caros y el Ministerio de Educación no los subsidia, o sea que hay muchos chicos que no pueden participar simplemente porque sus familias no lo pueden costear, ni que hablar en una familia en la que hay varios hijos en edad de escuela secundaria. Hay quienes se oponen porque dicen que esto fue derivando en una cuestión que exalta la fuerza y el militarismo y el nacionalismo exacerbado, no el amor a la patria, sino el nacionalismo. Hay gente, por ejemplo, como yo pienso que estos viajes bien organizados y bien planificados son buenos y son importantes. A mí personalmente me parece que no son aptos para adolescentes. Hay mucha gente que piensa que sí. Y yo hace unos años hice un curso sobre cómo tomar testimonios orales, la historia oral versus la historia escrita. Y una de las especialistas que vino a dar el curso contó una anécdota de
¿Qué pasa cuando la gente que lo organiza y que lo planifica no piensa demasiado? En uno de los tantos viajes de estos a Polonia había un grupo de sobrevivientes de campos de exterminio, no solo de campos de concentración, sino de campos de exterminio, que por supuesto por razones cronológicas es toda gente mayor ya. Entonces hacían el recorrido de uno a otro, a Auschwitz, Majdanek, Treblinka, y en uno de esos recorridos, no sé a quién, se le ocurrió la brillante idea de que iban del hotel donde estaban hasta el campo siguiente, viajar en tren. Ahora, si sabemos que los judíos llegaban a los campos de exterminio en trenes y las deportaciones, que se hacía toda la concentración de la gente en la estación de tren, no hay otros medios de transporte para llegar, tiene que hacer la delegación esta de sobrevivientes iba con médicos, con apoyo psicológico, con enfermeros, todo estaba controlado, pero el que tenía que pensar cómo viajar de un lugar a otro, no se le ocurrió que los trenes no eran el medio de transporte más indicado para esa gente en esa situación. Entonces, ¿en qué estaban pensando? Yo no sé en qué estaban pensando realmente. Y además, como si esto fuera poco, no solo que los viajes siguen siendo muy caros, sino que el que los promovió, el que llevó adelante e impulsó la idea, era un político, Abraham Hirschson, que ya se murió, que finalmente fue juzgado por delitos económicos que tenían que ver con el manejo y la organización de estos viajes, y estuvo preso unos años. Después se murió ya fuera de la cárcel. O sea que, ¿qué ejemplo es ese para los chicos que van a viajar, para los adultos que los van a acompañar? Es una situación muy compleja, donde lo que se cuestiona no es el viaje en sí, sino cómo se hace, cómo se lleva a cabo, quién está a cargo, qué cosas, qué objetivos se buscan. Y el libro justamente lo que hace, y por eso resultó tan irritativo para mucha gente, es que plantea las preguntas, los dilemas. Uno puede entender que tiene una visión, que el autor tiene una visión crítica de lo que está pasando en esos viajes, pero no da, en ese sentido es una novela de tesis incompleta, porque presenta el dilema, las opciones, pero no dice esta es la solución o este es el aspecto positivo. Cada lector sacará sus propias conclusiones y decidirá qué es lo que le parece más adecuado, pero la pregunta queda planteada. Y como no tiene una respuesta categórica en el libro, es lo que nos lleva a pensar. Y en segundo lugar, una observación que es válida para cualquier libro. Si bien acá se trata de situaciones reales y concretas, en Israel existe una institución que se llama Yad Vashem, que organiza viajes a Polonia, y los alumnos de las escuelas van a esos viajes, y los acompañan guías que pasan cursos de preparación y de capacitación. La novela en sí es una ficción, basada en situaciones de la realidad, pero no hay un guía específico que podamos saber, este es el que le mandó una carta al director de Yad Vashem para decirle que no quiere participar más en estos viajes. Recordemos siempre que cualquier obra de arte, no solo en literatura, es una representación a nivel simbólico, toma elementos de la realidad, pero los reelabora y los combina de otra manera, y el producto que nosotros vemos, oímos o leemos es una obra de ficción, que tiene esa capacidad de permitir múltiples interpretaciones. Eso. Muchas veces los chicos cuando empiezan a leer y leen algún cuento y dicen, ¿pero esto pasó de verdad? Y nosotros también, y esa es la diferencia entre la verdad como concepto teórico absoluto y la verdad literaria. La verdad literaria es la verosimilitud. No importa si esto sucedió o no sucedió, pero podría haber sucedido. A nosotros, mientras estamos leyendo el libro, nos convence. Y eso es, si yo digo que llegué tarde a la escuela porque me quedé dormida, es la verdad. Si digo que llegué tarde porque el ómnibus se descompuso en el camino y tuve que esperar a otro, puede ser verdad. Tal vez yo estoy mintiendo para excusarme y no decir que me quedé dormida,
pero es un argumento increíble. Pero si yo digo que llegué tarde porque me secuestraron los extraterrestres y me tuvieron retenida, nadie me lo va a creer. Y esa es lo que tiene este libro, es que toma determinados hechos de la realidad y situaciones históricas muy concretas y los relabora de tal manera que nos convencen. Mientras estamos leyendo el libro, realmente sentimos que este es un guía, un acompañante que tiene un montón de dilemas consigo mismo y que le lleva su tiempo dirigirse al director de Yad Vashem. Él no propone que se anulen los viajes, él solo dice, basta para mí, yo ya no quiero seguir haciendo esto. Enrique, ¿querés decir algo? ¿Algún comentario? No, simplemente, bueno, escuchaba ahí con atención los comentarios de ustedes y de Lisa, que coincido, ¿no? Decía yo, alguna vez me tocó hablar en educación, de juventud, y en realidad justo al lado estaban hablando sobre los programas a Polonia, ¿no? El tema de que no se convierta en un Shoah Tour, ¿no? En un viaje turístico de Shoah. Y qué paradigma, ¿no? Que al día de hoy lo que contabas vos de las becas y de los altos costos que por supuesto tiene este viaje. Antes quienes fallecieron, la gran mayoría de víctimas, quienes fueron asesinados en la Shoah, era justamente gente que no tenía dinero, porque quien tuvo dinero tuvo la posibilidad de escaparse, y en estos momentos es al revés, como de cierta manera, y permítanme la ironía, para llegar a Auschwitz hay que tener dinero, al revés que antes, ¿no? Y esto de transportes que vos decís, me trae una memoria de alguien que me mandó también un programa que decía, era para un grupo de adultos, grandes donantes, y que decía, transporte a Auschwitz en trenes de lujo. ¿No? Que tampoco en el mismo programa quien era el organizador judío, o sea que también si hablamos de los polacos y esta discusión de la seguridad, si los polacos tienen que asegurar o los israelíes tienen que asegurar, también de puertas para adentro nosotros hablar y ver qué pasa sobre el mensaje de la Shoah, ¿no? Sobre los usos y abusos también de la Shoah, que hay varios libros o algunos libros que hablan sobre esto en el discurso de Israel, en los discursos políticos, ¿no? ¿Qué lugar ocupa, por ejemplo, Israel con una contradicción muy grande, ¿no? Con el genocidio armenio que no lo reconoce y educando para la Shoah, ¿no? Temas que son actuales, candentes y que también tenemos que ver cómo se trabaja la memoria, porque si trabajamos la memoria, la forma de trabajar la memoria y más nuestro pueblo justamente es conociendo todos los hechos, ¿no? Algunos dicen que el pueblo judío no es un pueblo que tiene historia, sino que tiene memoria, y si somos el pueblo de la memoria, por supuesto el genocidio armenio tiene que estar dentro de la memoria. Pero Israel no quiere entrar en conflictos con Turquía por razones económicas, entonces es así. Hay un libro muy interesante de Hanoch Bartov, que había nacido en Petah Tikva, que es sobre su infancia. El libro se llama en hebreo Shel mi ata yeled, ¿de quién eres, niño? Él nació en Petah Tikva, fue a la escuela en Petah Tikva, y cuenta que tenían un maestro que ellos lo llamaban el maestro Asson Leumi, el maestro Desgracia Nacional, porque cada vez que un chico no hacía los deberes, o hablaba en clase, o se copiaba en un examen, o le pegaba a un compañero, él decía, esto es una desgracia nacional. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y empezaron a llegar las noticias a Israel de lo que pasaba con los judíos, se quedó sin palabras, porque ya, que eso sí era una desgracia nacional, pero ya no tenía cómo definirla. Y eso es, en Israel hay cierta tendencia a cualquier problema, cualquier dificultad, decir esto es como la Shoah. No, la Shoah es otra cosa. La Shoah es realmente otra cosa. Y por algo es que en muchos idiomas se usa la palabra Shoah, porque genocidios y masacres lamentablemente hay muchos en todas las épocas y con diferentes pueblos. Pero la Shoah tiene una característica muy especial, porque si hablamos de la solución final, de la famosa conferencia de Wannsee, los nazis mataron también a comunistas y a homosexuales y enfermos y a débiles mentales, pero la solución final era el problema judío, no era el problema gitano ni el problema comunista. Entonces, sí, la Shoah es algo íntimamente ligado con el judaísmo. Lamentablemente para nosotros, ¿no? Habíamos dicho antes de que hay algunas frases en el libro que pueden ser irritativas para muchos lectores. Entonces, vamos a pedirle de nuevo a Lisa que lea la segunda cita que habíamos elegido.
Queridos profesores, podéis informar a vuestro regreso que el mensaje ha calado. Solo vale la fuerza. Sin conciencia, sin educación, sin vacilación, porque estas 3 palabras nos lo ponen difícil y nos impide actuar. Nosotros no nos podemos permitir ni un solo instante de debilidad, porque todo nos sería arrebatado. Hay que ser un poco nazis. Por fin lo habéis escuchado en voz alta. Por fin lo habéis comprendido, chicos. Bueno, pueden imaginarse lo que despertó esta frase, hay que ser un poco nazis, que a mí reconozco que me da escalofríos, pero cumple su... Esto está en referencia a que en uno de los grupos, para poner luego de una visita una charla grupal, uno de los alumnos dice esa frase, hay que ser un poco nazi. Sí, como la ley de la selva, el más fuerte es el que sobrevive. Pero estas frases y otras por el estilo que están dispersas por el libro, él lo hace con plena conciencia de que eso va a irritar a muchos de los lectores, porque eso es lo que quiere, que la gente piense, que vuelva a pensar, no en que para qué se hacen estos viajes, sino en cómo se hacen. Porque si el mismo guía, que ya es un adulto, si bien joven, pero es un adulto, siente que ese tema se va apoderando de su vida, ya no solo de su tiempo y de su dedicación. Eso también, y más de una vez pasaba cuando se hacían los viajes, que los chicos llegaban, los adolescentes ya en realidad, visitaban los campos, por supuesto lloraban, se sentían mal, y a la noche volvían al hotel, compraban cerveza, y se pasaban la noche bebiendo, y más de uno bebía más de la cuenta y se emborrachaba. Entonces quiere decir que de todo eso que vio y oyó y que le explicaron, no había entendido nada. Porque si puede hacer esa transición en unas pocas horas, entonces hay que revisar la forma en que se hacen estos viajes. Y tenemos otro párrafo que también es bastante irritativo y muy interesante para comentar. Elisa. Bueno. Pero a las personas como los alemanes nos cuesta odiarlas. Obsérvense las fotografías de la guerra. En honor a la verdad, tenían un aspecto glamoroso con esos uniformes montados en sus motos, tan serenos, como los modelos de los carteles publicitarios. Esa es una cuestión. Otra, que fue planeada por los alemanes intencionadamente y que derivó en un completo éxito, es que el asesinato masivo se cometiera en tierra polaca, para que Alemania permaneciera hermosa, limpia y ordenada. La porquería fue arrojada hacia el este, hacia los lugares apartados en los que la materia orgánica pudiera pudrirse sin que la pestilencia molestara el progreso y la cultura. Los sofisticados turistas pueden visitar Dachau, la explanada de los desfiles de Nuremberg o el Estadio Olímpico de Berlín. Pero la cuestión verdadera, la sádica y la que más atrae, está en el este, donde un turista perspicaz todavía puede ver algún hueso asomando de la tierra durante la estación de las lluvias. Este es un párrafo especialmente fuerte y obviamente muy deliberado. Esto del hueso que asoma en la tierra después de la lluvia, por supuesto, es un recurso literario. Eso en literatura se llama hipérbole, cuando uno hace una exageración excesiva, terriblemente alejada de la realidad, pero con fines enfáticos, para hacer hincapié en la idea. Eso es como en el chiste cuando alguien le dice a otra persona, ya te dije 1.000.000 de veces que no exageres. La misma expresión es hacerse una hipérbole, te dije muchas veces. Y acá, pero salvo ese detalle, lo demás es cierto. Los campos de exterminio no estaban en Alemania.
Y porque esa era Alemania tenía que quedar limpia, prolija, cuidada. Y también es sumamente fuerte el tema de cómo vemos entonces a esos alemanes tan, viste, con esos uniformes, ¿no es cierto? Y esas posturas, ¿no? O sea, es muy contundente el párrafo, ¿no? Muy contundente, Si acá ¿no? hay una condensación de muchas ideas de qué imagen de sí mismos querían dar los alemanes, Ujú. porque la mayor parte de los campos estaban en territorio polaco, en Europa del Este, y para ellos el este era sinónimo de atraso, de falta de cultura, de pobreza y de ignorancia, y etcétera, etcétera. Tenemos algunos comentarios, si quieren, del público anteriores, sumar. Pablo Bien. Frenkiel, a quien también saludamos, siempre Polonia queriendo lavar un trágico pasado antisemita. Acá Nicolás Volavsky, perdón, que tengo la letra chiquita, recomienda un artículo de Clarín, Cultura Israel, bueno, polémico alemanes responsables del Holocausto. Gracias por la recomendación, pueden hacer clic y tienen. Nelson Adrián Toro Quintero, shalom a todos y a todas y todas. Un saludo cordial y fraternal. Gracias por extenderme vuestra amable invitación. Un placer tenerte presente. Ángel Goldman, bueno, me hablaba que el genocidio armenio me escribió a mí. Es un tema muy difícil de asimilar, pero realmente es distinto a la Shoah. Yo le respondí que sí, no lo equiparé a la Shoah, pero es un genocidio no reconocido por Israel con los intereses geopolíticos, ¿no? Que a veces también hablar, cuando Israel sale a hablar sobre la Shoah, o sobre que hay negaciones de la Shoah o no reconocimiento de la Shoah, también Israel mismo recae en un no reconocimiento del genocidio armenio, también trayendo inconvenientes internos con los armenios que viven en el barrio armenio de Jerusalén, que también tienen, hay algunas tensiones internas en el barrio, en los barrios en Jerusalén. Pablo dice, en ocasiones hay que utilizar Frenkiel, en ocasiones hay que utilizar frases contundentes e incluso hirientes para que algunos lectores se comprometan con la lectura, refiriéndose a estos últimos fragmentos que estábamos hablando. Bueno, Pablo, le preguntas, Nicolás, ¿a qué te referís, Pablo? Bueno, conmover, Nicolás, salir de la zona de confort. Estos eran los comentarios que incorporamos también la voz de la gente. Con Muy respecto al interesante. genocidio armenio, primero, es la primera vez en la historia que para una matanza sistemática que un pueblo ejerce sobre otro se usa la palabra genocidio, la palabra como semántica. Y si bien es cierto que el genocidio armenio los mataban con métodos mucho menos sofisticados, a palos más de una vez, o los hacían salir a extensas caminatas para que se fueran muriendo de hambre, frío y enfermedades por el camino, los dos comparten la idea esa de un genocidio, un pueblo que decide que otro pueblo no tiene derecho de vivir y entonces que hay que eliminarlo de la manera en que sea. Yo hace muchos años, cuando vivía en Buenos Aires, vivía cerca del barrio armenio, en la calle justamente que se llama Armenia, y había un negocio que tenía en el mostrador una especie de caricatura que se ve a unos turistas y un guía que los acompañe, y se ven en el fondo ruinas. Y el guía les dice a los turistas, estas son las ruinas turcas. Entonces uno de los turistas lo corrige y le dice, ¿usted querrá decir armenias? Y el guía dice, no, los armenios construyeron estos edificios, los turcos los transformaron en ruinas. Claro. Sí, sí, es otra cosa, y masacres y exterminios masivos lamentablemente en la historia de la humanidad no faltan. Y cada uno tiene sus características específicas. Y esto apunta, claro, como también lo que aportaron nuestros participantes hoy, ¿no? Es decir, el dilema moral, ¿no? Es decir, ¿dónde te parás frente a estas cuestiones? ¿No? Es decir, ¿dónde te parás vos frente a esas cuestiones? Y sí, es cierto que es muy difícil, ¿no es cierto? Pero nos implica moralmente. Este es el punto. Y agregaría también algo, también el peso que tiene la Shoah en la identidad judía, ¿no? Nuestro pueblo tiene otros elementos identitarios, pero cómo se pone hincapié en la Shoah. No estoy minimizando lo que es la Shoah, por favor, que no se malinterpreten y todo, pero tenemos tantas
otras cosas para enfatizar y como que la Shoah es lo único que conmueve, ¿no? A los jóvenes y a esta edad, bueno, simplemente es eso, ¿no? Y mismo también en los recorridos a Polonia, los campos, debo decir que no estuve, pero también se resalta mucho la muerte y no la vida, la riqueza judía que se generó en esa zona. Claro, en realidad la verdad es que hay que reconocer que el circuito empieza en la Polonia del Vádar Barachot, es decir, la Polonia enorme, la Polonia con yeshivot, ¿no es cierto? Y de esa gran creación, ¿no es cierto?, del pueblo judío, vamos a la destrucción y después se llega a Israel en Yom Ha'atzmaut, justamente, para ver nuevamente el surgimiento. ¿No es decir? Esa sería como la lógica, ¿no? Es decir, pero es cierto que lo que queda, como vos decís, Enrique, es esta cosa tan fuerte de la Shoah. Probablemente porque es donde más se ve el tema de que el hombre decide destruir, ¿no?, al otro hombre por lo que es, ¿no? Entonces eso es como una cosa muy terrible y que a la luz de lo que estamos viviendo hoy en el mundo vuelve a poner sobre el tapete. En realidad, la base de la teoría nazi es el supremacismo. Nosotros Exacto. somos la raza superior y los que no son como nosotros no tienen derecho de vivir. Y hay que eliminarlos cuanto antes para que no nos, entre comillas, no nos contaminen. Eso es lo que pasaba en el sur de los Estados Unidos con el Ku Klux Klan y Sí. en tantos otros lugares. Probablemente las dimensiones, la cantidad y la sistematización y poner la ciencia al servicio del exterminio es lo que hace que la Shoah tenga características muy especiales, y también el hecho de que estamos mucho más cerca en el tiempo. La Inquisición no fue menos horrorosa en las torturas a Seguro. los judíos, pero pasaron tantos años y a España le llevó 500 años anular el edicto de la Inquisición. Pero tiene un peso muy grande, y en Israel hay toda una corriente de gente que dice exactamente lo que acaba de decir Enrique. En los guetos, con todo el hacinamiento y las enfermedades y las racias y las deportaciones, los chicos iban a la escuela y había hospitales que funcionaban en condiciones sumamente precarias, pero se trataba de ayudar en la medida de lo posible. Había obras de teatro, había conciertos, todo a la medida de la situación, pero se trataba, había quienes criticaban eso porque decían que era una especie de escapismo, de huir de la gravedad de la situación, y había otros que decían que esa era la única manera de conservar un resto de dignidad humana y de condición humana en medio de tanto horror y tanta desesperación. Y lo que hace este libro es... O proyectos como Oneg Shabbat de documentación, por más que sabían que iban a salir sin vida. Si querés contar un poquito, Orna o Alisa, al respecto. Sí, era el archivo de los guetos, la historia, que lo enterraron. Sabían que las probabilidades de salir con vida del gueto eran ínfimas, entonces se encargaron de enterrar todos esos archivos, y cuando terminó la guerra, alguien que sabía dónde estaban, todo se sacó. El Instituto Ivo de Varsovia, que por supuesto no sobrevivió a la guerra, pero muchos de esos documentos rescatados se trasladaron a la Ivo de Nueva York. O sea, la gente, la rebelión en el gueto de Varsovia, sabían que no iban a salir y que no iban a vencer al ejército alemán. Lo hicieron como algo simbólico, y también es cierto que había gente en el gueto que no estaba de acuerdo con la rebelión, que pensaban que había que resistir de otra manera. Eran distintas formas de afrontar esa realidad que era absolutamente imposible. Absolutamente. Digo que la rebelión es también, bueno, si voy a morir, muero luchando, ¿no es cierto? Así que también, ¿no? Como para poder salir
de esa situación. Acabo- Pero lo que vos decías antes, ¿no es cierto?, de las distintas posturas, me acuerdo que fue muy polémica la película La vida es bella, ¿no? Sí. Y generó muchísima polémica, ¿no? Si había que mentirle al niño, si no había que mentirle y demás. Y me acuerdo que, por ejemplo, hablando con Jack Fuchs, ¿no es cierto?, sobreviviente, a él le había encantado la película, ¿no? Es decir, digo, claro que hay una mirada subjetiva, ¿no? Es decir, no nos podemos ir de nuestra propia subjetividad, pero hay diferentes formas, obviamente, de abordaje. Y me estaba acordando de de una obra de teatro fantástica que, israelí, no me acuerdo si era de Sobol o no, a lo mejor vos te vas a acordar, Orna, que se llama Gueto. Nietos de Sobol, Es de exactamente. Sobol, exactamente, ¿no? Y es maravillosa, ¿no? Es decir, es una obra que empieza de un sobreviviente en un living en Tel Aviv, de golpe cae todo, toda la escenografía, digamos, de ese living, y aparece el gueto, donde se trata de un grupo de judíos que van a hacer una obra de teatro en el gueto, ¿no? Es decir, en este concepto un poco de que el arte, ¿no es cierto?, o lo que uno puede hacer, la acción, ¿no es cierto?, es más sanadora que a lo mejor la pasividad. La obra de teatro, que después se hizo la película, Gueto, se basa en un hecho real. En el gueto de Vilna había una compañía de teatro que presentaba obras, y dentro del gueto había posturas encontradas, porque habían quienes decían que era respirar un poco de aire puro, aunque más no fuera durante una hora, y había quienes decían, ¿para qué hacer esto si igual nos van a matar a todos? Y esto solamente para distraernos por un rato. Y efectivamente no sobrevivió ninguno de ese elenco teatral. Pero Aquí, Osvaldo, perdón que retomo un poco los comentarios. Hay un pasaje interesante del libro que describe la visita de un ministro israelí a los campos. Eduardo Slomiansky dice: debo salir, muy buena la actividad, saludos para todos, especialmente para Lisa. Y Pablo Frenkiel dice: el arte cura. El arte cura, yo también sostengo exactamente lo mismo, el arte cura, sí señor. así es. Yo tuve la inmensa dicha, dos cosas. Una, cuando yo era chica en mi casa no había televisor, así que leía mucho. Y aprendí a leer desde muy chica, y en mi casa todos leían y me compraban libros, así que para mí leer un libro es parte inseparable de mi vida. No puedo concebir vivir sin leer, y hasta el día de hoy me cuesta mucho leer un libro en internet. Necesito tener el objeto en las manos y dar vuelta a las páginas. Exactamente. Y a Bueno, otros les... tal vez eso denota nuestra edad, Orna, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, el Yo objeto libro. cuando discuto en Israel con alguien, que sucede a menudo porque la burocracia es universal y es ineficiente e inoperante en todo el mundo, entonces encontré la frase mágica que los deja sin darme respuesta. Cuando yo le digo, mira, tenés que hacer lo que te pido, porque soy tan vieja que yo empecé a trabajar antes de que vos nacieras. Así que... Es verdad. Acá Entonces, recibimos otro comentario que haría la respuesta talmúdica. Le diría que también tiene razón. No siempre, Pablo, se han hecho grandes matanzas en nombre del arte y la cultura, ¿no? Susana Grundmann, el arte sana, por eso los artistas son artesanos, ¿no? lindo. Qué lindo la Muy etimología de la... Exactamente. Sí, eso es... La editorial, alguien pregunta por la editorial del libro, Orna. Sí, la editorial Sigilo se llama. Es una editorial que se creó en Buenos Aires, si no recuerdo mal, en el 2017 o 18, y 2 o 3 años después abrió una, no sé si decir una sucursal o otra oficina en Madrid. Así que algunos libros aparecen con el pie de imprenta de Buenos Aires y otros de Madrid. Y es la misma editorial que publicó
la traducción de otro libro de Ishai Sarid al castellano que se publicó hace 2 o 3 meses, uno que se llama Limassol. Ujú. Así que si este libro después los dejan con ganas de seguir leyendo más del mismo autor, tienen opciones. Y volvamos, propongo que volvamos un poco al libro y que leamos otra cita. Exacto. Dice, ya sabía yo por qué no he querido nunca venir aquí, que enciendan el fuego para que pueda tirarme a él. No hice nada que me diera derecho a vivir, niños. No dejéis que os cuenten tonterías. Es muy doloroso, ay, demasiado doloroso, dijo Yohanan, y ya no tuvo sentido a empujarlo a hablar más, porque acababa de ofrecer su sacrificio al monstruo de la memoria. Cuando llegamos a este párrafo entendemos de dónde sale el título del libro, que nos parece algo incompatible. Y esto acá está expresado en pocas palabras un concepto psicológico que es el sentimiento de culpa del sobreviviente. ¿Por qué otros se murieron y yo quedé? Uh-huh. Es un poco como en el libro de Job, en la Biblia, cuando llegan todos los enviados y le cuentan se murió tu hijo, se murió tu hija, y siempre se repite al final, y solo yo quedé para contarlo. Para eso quedan los sobrevivientes, para contarlo, para que los demás se enteren de lo que pasó. Eso también ha tenido una evolución, ¿no? Porque durante mucho tiempo hubo muchos que no pudieron, porque desde el punto de vista psicológico es muy difícil volver a revivir, porque cuando hablas y pones en palabras es de alguna manera como un volver a vivirlo. Y luego gente que, por supuesto, solo puede subsistir a partir del relato. Así es. Acá en Israel lo que marcó la divisoria de aguas muy claramente fue el juicio de Eichmann, porque en los primeros años de la creación del Estado, a los israelíes que no habían pasado la guerra en Europa, no habían vivido la Shoah en carne propia, les costaba mucho entender ¿y por qué no se negaron? ¿Y por qué no se fueron? ¿Y por qué no lucharon? Y a los sobrevivientes, de alguna manera, les daba, no sé si vergüenza o les resultaba muy difícil y no hablaban y no contaban. No lo contaban incluso en sus casas, a su familia. Exacto. Con los testimonios en ese juicio que empezaron a tomar conciencia de que lo que había sucedido ahí realmente era algo único, diferente a toda cualquier otra matanza, ahí se cambió un poco la actitud general. Y hoy en día, al contrario, se estimula a la gente, a los sobrevivientes, a que cuenten su historia, a que averigüen lo que pasó con sus familiares. Sí, ahí también, ¿no? Hubo un problema, me parece que fue nuestro interno, ¿no? Y que probablemente tenga que ver con la mirada heroica, digamos, del sionismo. El tema de ir a la hoguera, ¿no? Que son la teba, ¿no? Algo que como la oveja al matadero, ¿no? Es decir, como que se había instalado, y sobre todo en Israel, un poco la idea de por qué no lucharon, por qué no pelearon, ¿no? Por qué no irse antes de que te maten a los alambrados electrizados, etcétera, ¿no? Me parece que también fue algo que provenía como de adentro. Y bueno, hasta que se rompió, obviamente. ¿No es cierto? La frase esa, no nos dejemos llevar como el rebaño al matadero, fue en una de las proclamas de Abba Kovner en el gueto de Vilna. Claro. Optaron por otra situación que fue huir del gueto e incorporarse a los partisanos en los bosques. Porque también hay que tener presente que los que estaban en un gueto no sabían lo que pasaba en el otro, los que estaban en un campo no sabían qué pasaba en el bosque. Y en cada gueto la situación, todas eran horribles, pero en cada uno tenía sus propias características. Y también hay que recordar que Abba Kovner era un poeta, entonces que para él esa fue una frase
no en sentido literal, sino metafórico. No nos dejemos conducir como un Claro. rebaño ganadero. Era un llamado a la acción. Sí, Interrumpo para seguir agregando en realidad sí, palabras de la gente. Pablo Frenkel dice, si el arte provoca matanzas, no es arte. Berta perdón, si pronuncio mal, Schmargal, sí, está bastante chico Batia. y tengo que cambiar los lentes, creo. Muchas gracias, saludos cordiales para Orna y Alisa. Israel Cacho Lotterstein, comandante alemán del gueto de Varsovia, informaba orgulloso que funcionaban en el mismo 5 grupos teatrales y gracias a tener a los judíos tan ocupados con la actividad artística, con muy pocos recursos y gastos, lo podían controlar. Gabriela Edelman, muchas gracias Orna y Elisa por su interesante actividades, saludos para las dos. Susana Grunman, esto contaba Jack Fuchs porque se dio cuenta que tenía que contar lo que había vivido porque era un testigo de la historia, de esa historia. Pablo Frenkel pregunta si los sobrevivientes están valorados en la actual Israel, porque muchos de ellos están en la indigencia. Esa pregunta es crítica porque lamentablemente es cierto, porque es muy fácil, están sobrevalorados, están admirados y respetados por la población y los diferentes gobiernos no dictan las leyes necesarias para que reciban una jubilación o un subsidio digno que les permita vivir como merecen realmente. Osvaldo dice, el párrafo más fuerte del libro donde un alumno le dice a otro, esto es lo que deberíamos hacer con los árabes. A ver, acá hay algo que también plantea, es decir, no es casual, obviamente, este párrafo, porque lo plantea Sarid en el libro, es decir, esto que Orna comentaba al principio sobre la exacerbación de los nacionalismos. Ojo, no es cierto que esto puede exacerbar el tema del nacionalismo, que se une justamente, hay que ser un poco nazi, ¿no es cierto? Y probablemente cierta reminiscencia a lo que está pasando hoy también en Israel, ¿no? Pero sí. Nelson sí, Adrián Toros pide 1000 disculpas que llegó tarde al encuentro. El nombre del libro es El monstruo de la memoria. Isaac Lisenberg, pequeña reflexión acerca de la función del arte. No estoy tan seguro de que cure, sino más bien que conmueva positiva o negativamente. Yo creo que el arte, que cualquier arte, no tiene una función utilitaria, pero tiene funciones que influyen sobre la persona de manera muy positiva, a cada uno de otra forma. Sí, incluso a quien lo hace o a quien lo recibe, ¿no es cierto? Exacto, sí, exactamente. Tal cual. Y yo creo que todos estos comentarios y lo que estamos diciendo son un ejemplo clarísimo de lo que puede hacer, en este caso una novela, una obra literaria, cuántas cosas despierta. Es decir, no nos da ni una solución ni nos da una respuesta tajante, pero nos despierta muchos más interrogantes, muchos dilemas, cosas en las que tal vez antes no habíamos pensado, y todo proviene del talento del escritor, que sabe cómo encadenar las situaciones y cómo presentar las cosas para que nos toque tan hondamente, a cada uno a su estilo o en su momento. Y yo creo que un lector no judío que sepa muy poco y nada de lo que fue la Shoah, también lo puede conmover de la misma manera, porque está tocando situaciones profundamente humanas. Sí. Si te parece, podemos leer el último párrafo, Orna, porque también es muy interesante. Así es. Entre el 75 y el 80% de las personas de cada envío fueron aniquiladas allí de inmediato. Hay que entenderlo. La historia de los que quedaban con vida es una nota marginal. La verdadera historia es la de los muertos inmediatos que no fueron constatados, que no fueron registrados ni tatuados. Porque Sí, también hay un imaginario, ¿no? De la totalidad.
¿no? Además, De que- es cierto que cuando se habla de esas cantidades tan enormes, uno pierde la dimensión y ya es otro más, y tantos muertos sin nombre, tantos muertos. Por eso todos los años en Yad Vashem se lee la lista de nombres de la gente que logró descubrir qué había pasado con sus familiares, para que no haya, son muertos sin sepultura, pero por lo menos que conserven sus nombres y su memoria. y el poema tan Lejos. hermoso, ¿no? De Kol Adam Yeshem. Ese Todo es, ser humano tiene un nombre, ¿no? y que es toda una repetición que le han dado sus padres, que le ha dado la vida, que le ha dado su historia, que le ha dado su memoria. Es un poema de Zelda que Java Alberstein lo canta como solo ella sabe. Exactamente. Acá Hermoso. Susana Noé desde Tucumán pregunta si esta charla continúa en los próximos encuentros. La idea es que cada encuentro va a tener un libro diferente, un autor diferente, pero por supuesto seguirá así a modo de presentación y después diálogo, y también por supuesto con la participación de ustedes por medio del chat, por una cuestión que es difícil, sino administrar la voz de todos en un Zoom. Dice, excelente nivel de esta actividad, felicitaciones. Alicia Barón-Dayan dice, el monstruo de la memoria como monstruo, ¿es un monstruo porque es dolor del recuerdo? Eso es lo que tienen las palabras, que a cada uno le sugieren otra cosa. ¿Es un monstruo o despierta el sentimiento de que quienes perpetraron esas acciones eran monstruos? ¿O las secuelas que dejaron son monstruosas? Bueno, cada uno lo puede ver a su manera. Lo importante es que mi interpretación personal pueda ratificarla con algo que aparece en el texto, no decir algo que se me ocurrió, pero que no tiene relación con el texto. Y por eso nos pasa, yo creo que a todos, si volvemos a leer un libro después de unos años, en realidad estamos leyendo otro libro, porque nosotros también fuimos cambiando con el tiempo. Y si vemos una obra de teatro con otros actores o dirigida por otro director, también estamos viendo otra obra de teatro. Sí, absolutamente. ¿Quién es el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? ¿Cuál es la monstruosidad? Cada uno lo puede traducir a su manera. Y Y que, como vos decías, viste al principio, esto de quién escribe y quién se, en este caso, espía, ¿no? Lo escrito. Y ahí también tenés una cosa sumamente subjetiva, tanto del autor, digamos, como del que lee, ¿no? claro, sí, eso es el poder de la palabra, la sugerencia. Cuando se adapta un cuento, una novela al cine o al teatro, y de pronto vemos los personajes, los actores en realidad, decimos, pero yo me lo imaginaba más alto, o más rubia, o con una voz más gruesa. Parte de la sugerencia se pierde. Y se ganan otras cosas, por supuesto. Exactamente. Ahí Pablo agrega que es como el río de Heráclito, y Susana dice, entiendo que es una metáfora que dice mucho más de lo que dice. Yo estoy de acuerdo que cualquier obra de arte, de cualquier tipo, dice mucho más de lo que nos parece en su primera impresión. Dice mucho más de lo que dice cada palabra por su cuenta. Alisa, ¿querés leer el último párrafo que habíamos elegido? Pero ahí lo acabo de leer, ¿eh? No, cuando me encontraba ante los grupos, ese no lo leíste. Ah, no, tenés razón. Perdón. Pasan las mejores Cuando familias. me encontraba ante los grupos, les detallaba con pragmatismo los nombres de los países de los que llegaban, los envíos de víctimas a cada uno de los campos, así como la cifra de asesinados. Pero los nombres no los decía, porque eran tantos que no habría sabido por dónde empezar. Además de que todos habían sido tratados de la misma manera, como materia prima para la preparación de un pienso para perros. Bueno, esas últimas palabras son terribles. Pero es esto, tantos muertos sin nombre, uno pierde ya la dimensión y pierde la proporción. Y lo que se trata de hacer con
todas estas actividades de sobrevivientes que cuenten su historia es darles, como Yad Vashem, darles un nombre, una mano y un rostro. Ujú. Y que, porque cuando alguien cuenta lo que le pasó a sí mismo, eso tiene más valor que haber leído 50 libros y testimonios e investigaciones históricas, como impacto emocional. No casualmente, si no me equivoco, Meger escribió el famoso cuento Yad Vashem, ¿no? Es decir, esa lucha por perpetuar el nombre de un nieto muerto en la Shoah en una Israel contemporánea que elige otros nombres, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Es decir, ¿quién carga con esa historia, ¿no? ¿Quién carga con ese nombre, ¿no? Y que la nieta y su marido no quieren ponerle un nombre, entre comillas, galútico, Galútico. que no, ese bebé no cargue con esa historia de muerte, dolor y sufrimiento. Sí, Porque nosotros, o sea, los sabras, somos diferentes. exactamente, tal cual. Esto me lleva a hacer un último comentario, que es el tema de la Shoah en la literatura hebrea contemporánea tiene un lugar muy, pero muy interesante, porque justamente las obras de arte, tanto cuentos como novelas, no se centran en describir los horrores de la guerra, que los hubo ciertamente inimaginables, sino en las secuelas de quienes lograron sobrevivir, como toda su vida posterior, a pesar de que en apariencia sea una vida normal, está signada por lo que vivieron en aquellos años de fuego y de muerte y de desesperación. Y son textos que cualquier lector que no sepa nada de judaísmo, nada de historia, nada de Shoah, ni de persecuciones, puede leerlos y sentirse profundamente estremecido por lo que lee. Son textos... hay Appelfeld, por ejemplo, que él mismo era un sobreviviente. Todos sus libros tienen que ver con la memoria, con los sobrevivientes, con la dificultad de poder hablar de lo que pasaba allí, con los que sobrevivieron gracias a haber estado escondidos, tiene un personaje que perdió el habla, no puede hablar después de la guerra, no es que no puede contar lo que le pasó, no habla directamente. Que es un libro mucho más reciente, hay muchas elaboraciones artísticas, literarias, que tienen su valor literario indiscutible y que tocan un tema que es muy presente, porque algunos de los mitos que circulaban era que la Shoah es un tema de judíos ashkenazim, de los judíos de Europa del Este. Pero en realidad los judíos de Salónica también fueron llevados a Auschwitz-Birkenau, y los judíos de Túnez fueron llevados de Túnez a campos de concentración en Europa, y en Bulgaria y en general en la zona de los Balcanes. No existe esa división. A los nazis no les gustaban los judíos sefaradíes, les tenían el mismo odio que a los judíos ashkenazim, simplemente que estaban más cerca los que vivían en Polonia, Bielorrusia o los países bálticos. Sí, de hecho el próximo lunes hacemos una actividad justamente ¿Van a tener la actividad? De los sefaradim, que muchas veces creemos que es algo ashkenazí. De hecho, yo tengo un conocido escritor que tuvo el Prize Brenner, creo que se llama el premio Brenner, Yossi Zucari, sefaradí, que escribió un libro sobre la historia de su familia, y él decía que cuando estudiaba en Tel Aviv, él le contaba a la maestra que también su familia sufrió la Shoah, y la maestra decía, no, ustedes los sefaradim no sufrieron la Shoah. Dice, yo entiendo que vos quieras de idioma Shoah participar, porque los demás alumnos ashkenazim sufrieron la Shoah, pero tu familia sefaradí no estuvo la Shoah, hasta que pudo escribir el libro. De cierta manera está discriminado en la propia... volvía a su casa desalentado, como que la familia le mintió sobre la historia, ¿no? Para que tengamos idea de lo fuerte que era el posicionamiento. Nelson Adrián Toro dice una pregunta: ¿por qué consideran diferentes de su perspectiva los nacidos en Eretz Israel y los que nacimos en la diáspora? Esto me parece referido, porque hay que ver en qué momento de la charla iba surgiendo, referido al tema de la interpretación de la Shoah, ¿no? Esto de que hablábamos de la vergüenza en Israel, que tiene que ver con justamente la creación de una nueva identidad
hebrea, digamos, esto del sionismo y todo lo demás, que excluía de cierta manera el relato de la Shoah. De hecho, el Museo de Yad Vashem, si mal no recuerdo, entre el año 60 y 62 recién se crea, ¿no? Orna. Sí, sí, unos cuantos años después de la creación del Estado. Que también está el Museo del Kibbutz Lohamei Getaot, que fue creado por sobrevivientes. Ahí estaban antes Zuckerman y Silvia Lubetkin. Hay Yad Mordejai, que es el kibbutz en homenaje, tiene su nombre en homenaje a Mordejai Anilevich, en el sur. Y hoy en día hay cada vez más instituciones, a veces es los sobrevivientes de una región o de otra. Yad Vashem es la institución más grande, la más representativa de la memoria de la Shoah, pero no es la única. Y Bueno, sigo un poco con comentarios. Bueno, Nicolás dice, excelente nivel, saludos cordiales. Pablo, esa maestra es un ignorante, no sé a quién se refiere. Por eso. Si querés aclarar, Pablo, Nelson adelantó a los judíos de Rumania, de los Balcanes, algunos de Hungría, de Grecia, Rodas, de Holanda, de Hamburgo, de Macedonia, sefaradíes muertos en la Shoah, así es. Sí, eso es... hay toda una serie de mitos con respecto a la Shoah. Los nazis hicieron cosas espantosas, horribles, pero hay cosas que se les atribuyen y que no las hicieron. Bastante horribles eran las que sí hicieron, como por ejemplo hacer jabón con grasa humana. Eso fue un pequeño experimento en una sola fábrica, o hacer pantallas de lámparas con piel humana. Esas cosas no pasaron. Eso no significa que hayan sido buenas personas ni que hayan sido altruistas. Hicieron cosas terribles, que es poner la ciencia al servicio del exterminio, por ejemplo. Mengele era un médico, se había recibido, había estudiado en la universidad. Y Pablo aclaró que, pues, perdón, que fue sobre la anécdota mía de la maestra que dijeron que los sefaradíes no sufrieron la Shoah. Tenía que ver justamente con el paradigma de la creación del Estado de Israel como un Estado ashkenazí, 100%, ¿no? La negación de otras historias también y de otros relatos. Sí, es así. Sí, hay toda una serie de mitología al respecto. Y yo siempre digo lo mismo, bastantes cosas horribles hicieron los nazis, más que suficientes, demasiadas. No hay que agregarles otras que no hicieron, no porque sean buenas personas, sino porque no las hicieron simplemente. Creo que estamos llegando al final, ¿no? Sí, Orna, ya es tarde para vos, te agradecemos el aguante, ¿no? ¿Qué son, la 1:30? Acá es la 1:30, yo les diré que yo soy noctámbula, así que si bien no es el horario más cómodo para mí, pero puedo hacerlo. Ahora, si me pidieran que lo haga a las 7 de la mañana de Israel, sería muchísimo más complicado para mí. No nos podés dar las noticias de mañana, adelantar lo que pasa mañana en Israel para nosotros, ¿no? Y bueno, gracias a Lisa también por la participación, realmente un lujo de charla. Hemos aprendido un poco la idea, es como contaron tanto a Lisa como Orna, es incentivar a la lectura israelí traducida en español, porque muchas veces nosotros recomendamos, vamos a pasar a la lista de galerías, si nos vemos todos, nosotros muchas veces recomendamos o presentamos libros que nadie puede leer y ahí es un gran problema, pero en este caso los autores están traducidos al español y los libros se pueden conseguir en las distintas ciudades, en los distintos países y en los sistemas de cobro. Así que bueno, aprovechemos de compras, perdón. Así que aprovechamos que estamos en la vista de galería para saludar, aplaudir a nuestras oradoras del día de hoy. Y también hemos hecho un ejercicio de memoria sobre el tema de la Shoah, ¿no? que me parece muy importante, con las posturas que tuvimos y lo charlamos, y por supuesto, no solo lo que expusieron tanto Orna como Alisa, sino también los aportes de ustedes que siempre son muy valorados, ¿no? Bueno, muchas gracias por la actividad, muchas gracias a todos. Así que un pequeñísimo agregado para terminar. El hecho de Yad Vashem, de todas las instituciones y de la Shoah que está presente permanentemente en la vida judía y en la vida del Estado de Israel, sirve de ejemplo para muchas otras situaciones de intolerancia y de odio y de represión. Yo recuerdo en la Argentina, cada vez que se hacía algún juicio a alguno de los militares del proceso, la consigna que se cantaba era: como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.
Sigue siendo la misma consigna. Por supuesto, porque lamentablemente eso no se termina, pero ese es el modelo que tomaron. Ni olvido ni perdón. Exactamente. Así es. Y agregamos nunca más también. Nunca más. Memoria. Así es. La Bueno, memoria. Sí, perdón, Orna. No, eso, que esa es la memoria, para que no vuelva a suceder. Así que bueno, les deseamos a todos buena semana. Quienes puedan venir presencialmente el 20 del 4 a la presentación del libro Andanzas de Alicia Dujovne Ortiz en Betel, Conde 1860. Y si no, nos vamos a ver el próximo lunes con la Shoah de los Sefaradim. Y dentro de un mes nos encontraremos de nuevo con Orna y Alicia para seguir disfrutando de la literatura israelí. Así que bueno, que tengan una buena semana para todos. Shabu Tov. Gracias, Chao. gracias Enrique, gracias Orna. Gracias por estar a todos.